Continuando con el ejercicio, lo que ahora se debe de hacer, y esto por favor pongan mucha atención, cada vez que se vaya a aplicar ecuación general, lo primero que hay que hacer una vez que ya transformamos la estructura eléctrica en cajones de impedancia es conectar entre las terminales A y B una fuente de voltaje. No nos interesa, o una fuente de tensión, no nos interesa su valor, puesto que nada más es una referencia para poder aplicar ecuación general a una frecuencia diferente de cero. Ya sabemos que la frecuencia que propusimos hace un momento era de 1000 radianes sobre segundo. Esa es la primera. La segunda, y es la condición más importante, porque si esta malla donde está la fuente no es la malla 1, la ecuación que está en sus notas no funciona, no sirve. Tendrían que despejarla o obtener la ecuación de acuerdo al número de malla que hayan colocado aquí. Entonces, si van a usar la de las notas, lo primero es conectar una fuente de voltaje o de tensión entre las terminales A y B a una frecuencia diferente de cero. No nos interesa el valor. Segunda condición, y la más importante, que la malla 1 sea donde está conectada la fuente. Si no, la ecuación que se tiene en las notas no funciona. Y le vamos a dar el sentido convencional, que es de más a menos. Siempre vamos a trabajar con sentido convencional. Recuerden que está el sentido electrónico, que es de menos a más, pero nosotros estamos en la parte eléctrica, entonces vamos a trabajar con el sentido convencional de más a menos. Sería la malla 1 donde está conectada la fuente. En las demás mallas ya no nos interesa el orden. Y además, bueno, si respetamos el sentido de corriente, que lo dimos en sentido horario, en el sentido antihorario, bueno, entonces manejaremos J2, J3 y J4 en sentido antihorario. Y ahora lo que se va a hacer es calcular las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas. No estamos asignando corrientes a los elementos porque no vamos a calcular corriente de malla, vamos a calcular la impedancia total y nos vamos a auxiliar del método de mallas. No vamos a aplicar el método de mallas, vamos a aplicar ecuación general. Y entonces tenemos que determinar la impedancia propia y mutua de cada una de las mallas. ¿Cuál es la ventaja de no tener acoplamientos? Que las ecuaciones que vamos a tener que usar se hacen muy fácil. ¿Qué sucede con las impedancias propias de malla? Para obtener la impedancia propia de la malla, lo único que hay que hacer, como no existen acoplamientos, es sumar todos los elementos pasivos que forman a la malla 1. Tenemos la malla 1, los elementos pasivos son 3, que es 4, 5, 7 y 8. Sumándolo nos da 100i. Vamos con la impedancia propia de la malla 2, que también tiene 3 elementos, que son 3, 6 y 7. Sumando esos cajones nos da 180i. La malla 3 también tiene 3 elementos, que son 1, 5 y 6. Si se suma nos va a dar 160i. La malla 4 tiene 3 elementos, que es 2, 4 y 5. Si se suma nos va a dar 105 y eso sería para las impedancias propias de las mutuas. De las mallas, perdón, para las impedancias propias de las mallas. Las impedancias mutuas de las mallas, lo único que hay que ubicar es el elemento que está entre la malla 1 y la malla 2, o que quedó en medio de la malla 1 y de la malla 2, o que está entre la malla 1 y la malla 2, como lo quieran expresar, pero o el que comparten la malla 1 y la malla 2. Hay que obtener ese elemento o ubicar primero ese elemento en la estructura eléctrica. Tenemos la malla 1, la malla 2, entonces la impedancia 7 es la impedancia que está entre la malla 1 y la malla 2, o en medio de la malla 1 y de la malla 2. ¿Qué hay que hacer? Recorrerla con las corrientes de malla. La corriente de la malla 1 va en sentido hacia la izquierda y la corriente de la malla 2 va hacia la derecha del elemento. Como van en sentidos contrarios, ese elemento lo vamos a considerar negativo. Y entonces decimos que la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 es igual a menos la impedancia 7. Ya tienen ustedes los datos y eso es igual a menos 80i. Ahora, la impedancia que quedó entre la malla 1 y la malla 3, se puede ver que no hay nada, entonces es 0. Entre la malla 1 y la malla 4 está la impedancia 4. Hay que recorrerla con las corrientes que estamos ahorita calculando la impedancia, que es la 1 y la 4. Entonces la corriente de la malla 1 va hacia abajo en la impedancia 4 y la corriente de la malla 4 va hacia arriba en la impedancia 4. Es por ello que nos queda de nuevo negativo. Tenemos corrientes en sentidos contrarios. Va a ser menos la impedancia 4 y es igual a menos 15i. La impedancia 2, 3, porque ya terminamos con la impedancia 1, 2, 3, ¿sí?
va a ser igual. No hacemos la 2,1 porque es igual a la 1,2. Hacemos la 2,3 ahora y ubicamos que la impedancia que quedó entre la malla 2 y la malla 3 es la impedancia 6. ¿Qué hacemos? La recorremos con las corrientes de la malla 2 y de la malla 3. La impedancia 2 va hacia abajo en la impedancia 6 y la corriente de la malla 3 va hacia arriba en la impedancia 6. ¿Qué sucede? Que son de nuevo corrientes contrarias y por eso esa impedancia la vamos a considerar negativa. Y sería Z23 es igual a menos la impedancia 6 y es igual a menos 20i. La impedancia 2, 4, no hay nada y es por ello que es igual a 0. Por último, la impedancia 3, 4. ¿Por qué? Porque la 3, 1 es igual a la 1, 3, la 3, 2 es igual a 2, 3. Nos faltaría únicamente la 3, 4. Y la impedancia 3, 4, primero ubicamos al elemento que quedó entre la malla 3 y la malla 4, que es la impedancia 5. Y lo recorremos con las corrientes de malla 3 y 4. La corriente de la malla 3 va hacia la derecha en la impedancia 5 y la corriente de la malla 4 va hacia la izquierda en la impedancia 5. Como son sentidos contrarios, consideramos esa impedancia negativa y entonces la impedancia mutua entre la malla 3 y 4 es igual a menos 40i. Como ya obtuvimos las impedancias propias y mutuas de cada una de las mallas que tenemos aquí, entonces ya podemos aplicar la ecuación general. Y mi ecuación general me dice que la impedancia total va a ser igual al determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11. Primero escribimos el determinante de mis impedancias, son 4 mallas, pues es un determinante de 4 por 4. Tenemos a Z11 que vale 100i, Z12 que es menos 80i, Z13 que es 0, Z14 que es menos 15i, Z21 que es igual a menos 80i, Z22 que es 180i, Z23 que es 0, Z24 que es 0, Z31 que es 0, Z32 que es menos 20i, Z32 que es menos 20i, Z33 que es 160i, Z34 que es menos 40i, 32, corrijo aquí, hay un error, el 23 es igual al 32 y en este caso es menos 20i. Y entonces continuamos, Z33 que era 160i, Z34 que es menos 40i, Z41 que es menos 15i, Z42 que es 0, Z43 que es menos 40i y Z44 que es 105i. El denominador, ¿qué vamos a tener en el denominador? Recuerden que se puede observar aquí que dice que es el cofactor de Z11. El cofactor es lo que me queda a mí de eliminar la columna 1 y el renglón 1. El factor por el cual tendría que multiplicarlo es 100i, pero no me están pidiendo eso. Aquí me dice la ecuación el cofactor de Z11. ¿Qué vamos a hacer? A eliminar la columna 1 y la fila 1 y lo que nos queda es mi cofactor. Y entonces el denominador sería, en este caso, 180i menos 20i, 0 en la primera fila, en la segunda fila menos 20i, 160i menos 40i, en la tercera fila 0 menos 40i y por último 105i. Una vez que ya tenemos el determinante de las impedancias entre el cofactor de Z11, realizamos las operaciones que se necesitan y entonces encontramos que la impedancia total es igual a 60.80.549 y voy a usar 5 decimales para que si ustedes lo cortan o lo redondean no tengan problemas y se parezca siempre. Y entonces siempre que se acerque y esa pregunta nunca deja de aparecer porque que no es igual el valor. Si aquí hubiera dado 61.20 está correcto, va a depender de los decimales que hayan cortado o si redondearon los números. Si hubiera quedado 59.97 también estaría correcto. Repito, está en función de los decimales. Yo estoy usando 5 decimales para no tener problemas al momento de obtener el resultado. Les recomiendo que cuando ustedes pasen el ejercicio a su libreta, porque lo van a tener que hacer y me van a enviar las imágenes de todo el ejercicio en su libreta, recuerden que cada hoja de esa libreta va a tener que llevar su nombre, grupo y fecha.
Entonces van a transcribir el ejercicio. Entonces vamos a usar 5 decimales y al momento de obtener los resultados lo vamos a dejar ya hasta el final con 2 decimales o con 5, dependiendo del dato que nos dé. Pues la impedancia total es 60.80.549i y son ohms porque es una impedancia. Ya sabemos que no nos pidieron la impedancia total, sino la inductancia e invertancia total. Entonces, aquí estamos obteniendo primero la impedancia total, entonces podemos obtener de forma directa la inductancia total. ¿De qué manera? Pues ya se sabe que la impedancia de una bobina es igual a I omega por el valor de la bobina. Si estamos hablando que esta es la impedancia total, pues esta debe de ser la inductancia total. Si despejamos a la inductancia total, nos queda como la impedancia total sobre I omega. Sustituimos datos y nos da el resultado de que la inductancia total es 0.06080 henries, si lo queremos manejar con ese punto decimal. Si no nos gusta verlo de esa forma, pues podemos decir que es 60.8 milihenries. Y eso nos estaría dando el valor de la inductancia total. ¿Qué nos faltaría obtener todavía? La invertancia total. Y para ello, ¿qué usamos? Lo que ya se vio en las notas que ustedes tienen, además de los videos que ya les mandé, que no tenemos que hacer todo el proceso, trabajamos con lo que ya se conoce. ¿Y qué podemos decir nuevamente? Pues que se sabe que la invertancia total es igual al inverso de la inductancia total. Si hacemos esa operación, vamos a obtener un resultado de 16.44, pero son en este caso henries a la menos 1, porque es la invertancia. Entonces ya obtuvimos la inductancia total y la invertancia total. ¿Cuál es la finalidad de esto? Podemos decir que esto fue el inicio de los circuitos integrados. No empezamos con la electrónica. Recuerden que la electrónica se derivó de la parte o de la electricidad. ¿Qué sucede con esto? De todo el circuito que teníamos hace un momento, que tenía hasta 8 cajones de impedancia, ¿qué vamos a tener? Entonces, al final podemos sustituir todo ese circuito por una inductancia cuyo valor es 60.8 milihenries. Y tenemos de nuevo mis terminales A y B. Y me va a producir la misma caída de tensión en estas terminales al colocarle una fuente que toda la estructura que teníamos anteriormente. Eso sería una. ¿Cuál es la otra? Que podemos tener también una invertancia de 16.44 henries a la menos 1, que sustituya a los 8 cajones de impedancias que teníamos hace un momento. Y aquí estarían mis terminales A y B para conectar el circuito que yo necesito acoplar a esta impedancia. Entonces, esa siempre fue la finalidad de encontrar la impedancia total. En vez de tener 8 cajones de impedancia, o si retomamos el primer circuito, teníamos 2 que se sumaron, 3 inductancias que se sumaron, 2 aquí abajo ya serían 5, más 2 en la parte de aquí que serían 7, y 5 elementos más serían 12 bobinas conectadas. Para lograr un acoplamiento podemos conectar una sola bobina de 60.8 milihenries y va a producir el mismo efecto entre esas dos terminales A y B. O una invertancia de 16.44 henries a la menos 1,
entre las terminales A y B y nos va a producir el mismo efecto que las 12 bobinas. Entonces, esa es la finalidad de obtener la impedancia total. De un circuito exageradamente grande, podemos lograr tener de 12 elementos, solo uno, como inductancia, como invertancia. Y con eso estaríamos terminando este ejercicio.